Ser el líder de tu manada, ser el líder de ti mismo. Es tan importante ser líder de uno mismo. Primero porque requiere un autoconocimiento importante, ¿no? Es decir, para liderarse o para liderar un proyecto o un equipo uno tiene que liderarse a sí mismo. No puede haber otro objetivo mejor ni mayor en esta vida que liderarse uno mismo. Para ello vamos a hablar con Santi Pujadas. Él es terapeuta, experto en liderazgo, biomecánica, psicomotricidad y desarrollo personal, jinete y profesor de equitación, es además fundador de Equitasio for Life, una iniciativa interesantísima, algo de lo que ya os hablamos en el Festival de la Luz y que yo sé que a muchos de vosotros os creó un gran impacto, que es la terapia, se lo podemos llamar así, terapia con caballos para tratar todo tipo de problemas, patologías e incluso trastornos. Santi, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, ¿y tú? Gracias por aceptar de nuevo la invitación de Alex Comunica. Estoy encantado. Porque la verdad que aquel día en el Festival de la Luz interesó muchísimo lo que explicaste y dijimos, hay que volver a invitar a Santi para seguir profundizando en esta terapia Equitasio for Life. La gente que no lo sepa, Santi, ¿qué es Equitasio for Life? Equitasio for Life es un proyecto que nació en 2005, es un proyecto de terapia, como has dicho tú, también acompañamiento. Es decir, no es solo un proyecto para personas. Esto me gusta aclararlo porque muchas veces cuando hablamos de terapias parece que solo es para personas que estén muy mal, ¿no? Y en realidad es un proyecto de terapias, de crecimiento personal, desarrollo, es un proyecto que intenta responder preguntas y preguntas muy primarias, y por ese motivo contamos con el acompañamiento de los caballos, ¿no? Que trabajan desde esa parte más primaria y más profunda, y como ya comentábamos en el Festival de la Luz, pues nos permiten en su acción de espejo vernos y ver también pues lo más primario que hay en nosotros y lo que desde dónde estamos tomando las decisiones y qué es lo que nos condiciona, qué parte no, cuál es la parte consciente, cuál es la parte que no. Y eso creo que es capital en lo que estábamos comentando en el tema de hoy, ¿no? De lo que es ser el líder. Uno tiene que ser humilde y analizar primero esa parte en uno mismo, ¿no? Para luego poder hacerla extensible a los demás, a los niños. Hoy hablábamos también con un compañero, porque también hacemos trabajos para empresas, ¿no? De cómo cohesión de grupo, etcétera, liderazgo en la empresa. Pues bueno, es importante ver cuáles son tus puntos fuertes, cuáles no, ¿por qué? ¿Por qué no? Sí, trabajáis con empresas, con caballos, precisamente para sacar el líder que todos llevamos dentro, para dar clases de liderazgo. Claro, clases de liderazgo por un lado, y cuando viene toda la empresa, también ver qué persona, digamos, tiene que ocupar qué puesto. Es decir, no todo el mundo, en esa unicidad que ya también comentamos la otra vez, no todo el mundo tiene una capacidad para liderar un grupo, ¿no? Nosotros, igual que los caballos, en esto nos parecemos, somos gregarios, entonces funcionamos por comunidades, ¿no? Y esas comunidades, siempre en esas comunidades hay una jerarquía. Y en esa jerarquía, pues no todo el mundo está dispuesto a asumir la responsabilidad que conlleva estar delante de todo. Hay quien está más cómodo a remolque, hay quien sin esa responsabilidad, sin tener que ejercer eso, rinde más, porque no tiene la presión, porque es una persona que no tiene ninguna ansia de liderar, pero en cambio como acompañante, como Sancho Panza, digamos, ¿no? Pues va mucho mejor. Es decir, todo esto lo tenemos que ver, porque no todo el mundo tiene, digamos, en esa unicidad a la que hablábamos, esas capacidades, esas facultades intrínsecas del liderazgo, ¿no? Y eso lo vemos ahí en el trabajo que hacemos. En los caballos pasa exactamente igual. De hecho, la mayoría de ellos, si pueden, escurren el bulto. Es decir, esperan que sea otro quien lidere, porque conocen e interpretan la responsabilidad que esto conlleva. Es decir, conlleva un extra, ¿no? de estrés, de compromiso, porque al final el que lidera la manada en los caballos es quien cuando levanta una oreja, pues todos los demás se ponen a correr, si él corre, ¿no? Entonces el líder en empresa, el líder en casa, pues es un poco esa persona, esa figura que tiene que asumir esa responsabilidad. Y la tiene que asumir, si puede ser, con cierta gracia. Con cierta gracia. Y esto es complicado, porque todo el mundo dice, la responsabilidad, pero a la mayoría de la gente le hace más gracia quedarse el perro del vecino 3 días que cuidar el suyo, ¿no? Sí. Entonces... Esto como los niños, además, ¿no? Es decir, los hijos de los otros me encantan, ¿no? Sí. Les ves todas las virtudes, pero si tu hijo es súper simpático, ¿no? Y el mío es de verdad, es una bomba. No. Hay que comprender, ¿no? Y hacer todo un trabajo. Y realmente a nivel social,
el sistema no provee, parece que va en contra de esto, ¿no? Porque nos ocupa en muchas cosas y parece que reconocerse y hacer ese trabajo de ver cómo somos, de ver nuestra autenticidad, pues parece que queda en un plano secundario, no tenemos tiempo de eso, ¿no? Entonces, cuando acompañamos a nuestros hijos, por ejemplo, nos dedicamos la mayor parte del tiempo a parchear, porque no tenemos. ¿Y de qué tiramos? Pues tiramos, yo estoy harto de escuchar, harto en el buen sentido, pero de escuchar aquello de ser padre no viene con un manual, ¿no? Ser madre no viene con un manual, ¿no? Si no hace falta un manual mecánico, hace falta que primero te descubras tú, para que luego puedas acompañar en que la otra personita descubra su autenticidad, no la tuya, ¿no? Si no, lo vas a cargar pues con todos tus miedos, con todos tus inseguridades, con todas esas respuestas que no tienes, preguntas y respuestas que están ahí en el aire. O sea, ser líder es crear las circunstancias para que los demás sean auténticos, saquen todo su potencial. Claro. La vida ya nos provee de muchas circunstancias, pero cuando tú eres líder y eres capaz de reconocer una facultad en otra persona antes de que ella misma lo reconozca, tú puedes crear escenarios para que esa persona lo reconozca sin que tú se lo digas. Porque una cosa es que yo te diga, mira, Alex, es súper simpático. Y te digas, bueno, me lo está diciendo por compromiso. Pues un hijo puede pensar lo mismo. Claro, es mi padre, ¿qué va a decir? Que soy muy guapo, que soy muy fantástico, o es mi madre, ¿no? Pero si tú reconoces esa parte porque la ves desde un liderazgo consciente, es decir, no estás viendo a tu hijo, sino estás viendo a esa persona, eres capaz de crear esos escenarios para que esa persona pueda reconocer todo ese poder que tiene, ¿no? Bueno. De hecho, hay una frase que dice un terapeuta, amigo nuestro, que también viene a menudo al programa, se llama Llanos. Sí. Dice siempre, que esto lo dicen todos los programas, y a mí me encanta, es ser líder... ¿cómo era? Espera, ser jefe, Sí. Cuando uno es jefe, cuando uno habla con un jefe, te das cuenta de lo bueno que es. Cuando uno habla con un líder, te das cuenta de lo bueno que eres tú. Es decir, un líder, el trabajo es ese. Sí. Sacar el potencial de los demás. Sí, ¿no? el líder por naturaleza a veces tiene que hacer cosas que socialmente se ven feas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el caballo, hay momentos en que tú tienes que hacer una serie de maniobras para convencer, vamos a llamarlo así, porque tú estás viendo más allá. El caballo ve desde la parte más primaria y tú ves más allá. Entonces, en esas maniobras lo que tú le estás diciendo es, hey, no pasa nada, venga, vamos por aquí. El caballo te está diciendo, no, porque he oído un ruido o ha pasado algo que no veo claro, ¿no? Pero tú tienes más conocimiento, más sabiduría, que es el conocimiento aplicado, y tienes la capacidad de ver más allá. Y eso es lo que hace que puedas liderar y que no haya esa duda. Claro, si tú no ves más allá, si tú no lo has visto, como padre o como madre, ¿no? Por ejemplo, si no has trazado ese camino, pues claro, hay personas que vienen y me dicen, ¿no? Decir, claro, mi hijo es un gran maestro. Es verdad, los hijos son grandes maestros, pero también son grandes alumnos. Bien. Entonces, son grandes maestros no porque te enseñen ellos muchas cosas, sino porque te ves reflejado, igual que con el caballo, ¿no? Te ponen encima de la mesa cosas de decir, madre mía, ostras, esto hago yo, esto soy yo. Entonces, ahí está tu humildad a la hora de coger esa información y usarla e intentar transformar eso, ¿no? Mira, hace unos días esto es un ejemplo, yo creo que es capital y pasa mucho. Iba con el coche y pasó una pelota botando por el paso cebra, ¿no? Todos sabemos los que conducimos, ¿no? Que detrás de una pelota viene un niño, ¿no? Y salía, o sea, el niño se quedó parado, un niño ya de 11, 12 años, blanco nuclear, esperó que los coches paráramos y entonces su padre dijo, venga, ya puedes ir, ¿no? Pero es que automáticamente el padre le metió una bronca y 3 calles más allá seguía metiéndole la bronca. Es decir, ¿qué hay de educativo en eso? No hay nada. Nada. En realidad el padre lo que no está viendo ese padre es que se está intentando proteger él. No está haciendo nada hacia el niño porque el niño ya lo vio. Y lo que está ocurriendo es que de manera muy primaria se están activando todos esos resortes de qué pasaría si a ti te pasara algo conmigo, no contigo. ¿Cómo podría yo sobrevivir? ¿Cómo llevaría yo ese peso? Es decir, una serie de conceptos que no son los conceptos habituales, ¿no? Porque es algo muy primario, es algo que está más profundo, ¿no? Y esto el caballo nos permite trabajarlo, porque ves todas tus defensas, ¿no? Que van saliendo ahí de golpe y dices, esto, claro, lo puedes negar 1 o 2 veces, pero al final la evidencia es clara. La evidencia es clara. Claro, uno puede pensar, ¿y cómo se trabaja? Porque nos ven muchos empresarios, también profesionales libres, autónomos, que quieren liderar su proyecto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedo aprender yo de un caballo? Ponme ejemplos prácticos también Sí. que ya hayáis tratado en la empresa. Sí, bueno, hay muchos ejemplos, pero mira, hay un concepto, de hecho es una triada de conceptos, 3 conceptos que nosotros usamos, que son conceptos de equitación,
que es posición, ayudas y tempos, ¿vale? Cuando nosotros montamos a caballo, aparentemente la posición es muy clara, porque el jinete siempre está arriba, el caballo siempre está abajo, ¿no? Pero una de las cosas que tiene que hacer un buen líder es saber respetar la naturaleza del otro. Entonces, cada vez que tú vas en contra de la naturaleza del caballo, lo que estás viendo, lo que está ocurriendo es que el caballo no se entrega. Entonces está haciendo algo que para él es antinatural, lo puedes, vamos a llamarlo así, obligar, pero no hay una entrega real. Tú ya ves que eso no va, ¿vale? Entonces, esa posición, aunque físicamente sea siempre la misma, a nivel mental, emocional va variando, porque hay momentos donde tú dejas que el caballo lleve, porque tiene la capacidad y su naturaleza en ese momento puede liderar esa situación. Entonces, el buen líder, digamos, aprende y no se desgasta en eso, no está siempre ahí, voy a hacerlo yo, sino que sabe delegar, sabe, digamos, hacer que corra al aire, sabe que la otra parte, cómo hacer que la otra parte se entregue y responda a esa naturaleza y se implique, ¿no? Y luego, linkado con esto, como te decía, son 3 conceptos, están las ayudas, ¿no? Las ayudas son todo aquello que yo hago desde arriba, desde mi posición de jinete, tanto física como emocionalmente, como mentalmente, para que el binomio que somos caballo y yo llegue a nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, claro, ahí tú ves muchos resortes de estos de los que hablábamos, porque tú mentalmente, fíjate, lo primero que vemos es ya solo en la parte mental física, cuerpo-mente, ¿no? Es decir, vale, haz esto para que el caballo haga esto, y ya no somos capaces de coordinar. Luego ahí ya se ponen encima las emociones porque el caballo no está haciendo lo que tú esperas o lo que tendría que hacer, se supone, y ya la liamos parda. Y el último concepto es el de tempos, ¿no? En caballo, estas ayudas de las que hablamos, de las que te hablo, tienen un momento para ser ejecutadas y miles de momentos para que no se ejecuten. Entonces, si tú tienes la capacidad de observación, si eres un líder ya consciente, es decir, si has trabajado esto, ¿no? Tú eres capaz de percibir, de ver en qué momento tienes que poner la ayuda. Y eso hace que alguien que te ve y no está acostumbrado o no está familiarizado, tal, diga, ¿cómo es posible que este tío sin hacer nada mueva a ese animal de 700 kilos y no está haciendo nada? Es que estamos haciendo justo lo necesario en el momento oportuno. O sea, no malgastamos, somos los que nos dedicamos a esto, somos súper economistas y no hay un desgaste. Al principio, evidentemente, esto no ocurre, hay mucho desgaste, porque pones una ayuda a destiempo, primero ya no era la ayuda que tú querías poner y luego cuando la has puesto no tocaba, entonces el caballo va, entre comillas, como borracho, ¿vale? Porque pones una ayuda, como eso no ha sido lo que querías decir, tienes que poner contraayudas para compensar la primera, y es lo que nos pasa, por ejemplo, en casa o en empresa, ¿no? Es decir, hemos tomado una decisión, no sabemos muy bien por qué, esta persona está aquí, tampoco sabe muy bien por qué, y a partir de aquí esa decisión conlleva que tenemos que contrarrestar con 1000 decisiones distintas para reequilibrar todo eso, ¿no? Entonces, la base para nosotros es justo la otra. O sea, ¿dónde está la inversión? En hacer primero nosotros ese trabajo y luego vemos, y a veces hay sorpresas de empresas que han venido y que luego pues han redistribuido la plantilla, digamos, ¿no? Decir, hostia, realmente esta persona no está en el sitio donde pueden... Trabajando con el caballo, claro, el líder se da cuenta de... Claro, el líder se da cuenta y también se da cuenta de dónde lidera, de dónde no, de dónde están sus fallas, ¿no? Es decir... Solo por el hecho de montar en el caballo y captar esa energía y... A veces solo del ronzal, solo por la cuerda. Sí. O sea, sin necesidad de montar. Claro, ves también, por ejemplo, a líderes... nosotros estamos en el liderazgo consciente no se basa, evidentemente, en los títulos. Entonces, nosotros estamos en un paradigma muy de titulitis, ¿no? Entonces, ¿qué ves? Pues que hay personas que están liderando en un momento determinado, que a nivel de título quizás es la persona más preparada, pero a otros niveles no. Entonces, toda esa parte subyacente es la que sale con el caballo, ¿no? La que aparece, decir, vale, quizá tienes los conocimientos, pero no eres capaz de aplicar los conocimientos correctamente, porque hay distintas capas en estos conocimientos que no estás teniendo en cuenta. Entonces, estás haciendo acciones, esto que comentaba, ¿no? Mentales, físicas, emocionales, que no tienen coherencia. Tu objetivo es uno, como empresario, me gustaría que esto fuera así, pues te voy a presionar un poco más a ti, luego presiono un poco más a ella, y luego, por y para el objetivo, no estoy respetando los tempos, esto que comentábamos, no estoy viendo que el rendimiento de todo el proyecto podría ser otro, completamente distinto, si yo tuviera esa visión más amplia, ¿no? Más de me aparto del árbol y veo todo, ¿no? Y esa es la parte, digamos, complicada, y es la parte donde hay que invertir, porque luego eso se queda en ti. Es decir,
todo lo demás, todo lo que es parchear, siempre estás dudando. Si eso fue por suerte o no suerte, o ese día tuviste un gran día de inspiración, o no lo tenemos muy claro, ¿no? Cuando tú ejecutas un liderazgo consciente, tienes muy claro dónde vas, cómo se ha producido, cómo has llevado esto que decían los niños, ¿no? ¿Por qué he creado este escenario, ¿no? Pues yo he creado un escenario. Yo en mi casa pongo más trampas que, ¿no? Con mis niños creo escenarios, ¿no? Pero son escenarios en momentos determinados que creo que los ayudan a crecer. Por ejemplo. ¿Vale? Mira, ayer, no lo digo para que me felicites, pero ayer es mi cumpleaños. Felicidades. Gracias. Y entonces ellos, no hubo, fuimos a comer, tal, no hubo regalos, digamos, de tal. Bueno, el Martí, el pequeñito, le hacía mucha ilusión regalarme como una pequeña cajita con 3 euros. Entonces me hizo el regalo y con unos dibujos y tal. Pero la niña mayor, la Julia, me preguntaba, ¿no? Decir, bueno, tal. Y les dije, mira, yo con un masaje ya soy feliz. ¿Vale? Pero entonces vino el momento por la tarde también de, es que hoy nos gustaría hacer pizza peli, no sé qué tal, ¿no? Entonces, ese es el escenario perfecto para crear una negociación y ver y insertar conceptos de compromiso, de a qué me he comprometido, a qué no, a qué es lo más importante, qué es lo menos importante, cómo va a repercutir en mí hacer una cosa o hacer la otra, o lo podemos encajar todo. Es decir, ellos tuvieron su rato de debate ahí entre ellos para ver si íbamos a dormir más tarde o menos tarde, o sea, todo un escenario, ¿no?, para que eso ocurra. Entonces, la vida nos da la oportunidad, porque tenemos oportunidades todo el día, tenemos 50.000. El hecho es que normalmente, por eso te decía antes, ¿no?, el tema del líder responsable, ¿no? Todos llevamos nuestras cargas, ¿no? Y ver eso a veces es como decir, pues lo dejo pasar, ya lo haremos mañana. Que hoy he tenido un día muy cargado en el trabajo, sí, y la pareja no sé qué, y no sé cuántos, pero es que esto mañana quizá no se produce. Ese momento, aprovechar el momento. Eso que te decía de la ayuda, ¿no? Es decir, ahora es el momento de meter la ayuda. Esta aquí es el momento. Esto nos pasa mucho, o es algo que explico mucho, a las 9 de la mañana cuando hay que llevar a los niños al cole. Es decir, no, tío, prioriza. En ese momento puedes que ocurren cosas, ¿no? Lo típico, el niño la ha liado con el desayuno, tal, no, vamos a correr, pero si no es importante. O sea, estamos utilizando, nos estamos dejando llevar por unos tempos. No digo que nos tengamos que saltar cada día así nuestro compromiso, pero a veces hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes y hay que priorizar. Mi niña, por ejemplo, hace un tiempo tuvo un momento ahí, ¿no?, de un día que estaba estudiando y se quedó ahí saturada y ya está en pubertad. Y el día siguiente tenía examen, ¿no? Si tú te pones en plan muy académico y la estrujas porque tienes que estudiar, porque mañana te toca el examen y si no tal, pues bueno, hay un resultado. Pero si ves lo que le está ocurriendo, que realmente la hormona le está destrozando la neurona en ese momento porque está todo ahí, sí, todo ahí solapado, y eres capaz de ver eso y lo trabajas con ella, eso la va a acompañar el resto de su vida. Pues te decía que no estamos priorizando lo que es importante realmente, ¿no? El hecho de decir, bueno, y si mañana va el examen y no lo aprueba, ¿qué? A mí, como padre, pues me da igual, porque ella ya tiene una línea más o menos responsable con los estudios, pero eso que está ocurriendo en ese momento, eso a lo mejor no se vuelve a ocurrir. O le ocurre de aquí 3 años, cuando sus preguntas y su densidad será otra, y tal. Claro, eso la liberó. Porque ya estábamos entrando en preguntas de, a los que a lo mejor soy tonta, es que a lo mejor no soy tan inteligente como decís que soy, es que a lo mejor no. No, mira, te lo voy a contar, ¿ves? Es esto, y todo esto ¿cómo se arregló? Pues con una salida con el perro. Vamos a hablar de esto mientras sacamos al perro y vamos a pasear y lo charlamos y le quitamos el peso y la densidad y lo naturalizamos de alguna manera. Decirme, esto es lo que está ocurriendo y no pasa nada. ¿Cómo lo naturalizaste? ¿Qué le dijiste? Pues mira, lo mismo que te estoy explicando a ti. Es decir, de otra manera, un poco más en su idioma, sí, digamos, pero eso es decir, mira, estas son las hormonas. Que las hormonas funcionan de esta manera, ¿vale? Estás en este momento, y no tiene nada que ver con tu inteligencia ni nada que ver con tal. Fíjate que puedes hacer todo, o sea, salimos, ya digo, ya con el perro para arriba, para abajo, tal. Pero hay una parte aquí, la neurona ahora mismo está inhibida. Entonces no tiene capacidad de absorción, no puede absorber esa información porque la hormona pues está ahí a tope y tal, ¿no? Entonces no es importante. Lo que sí que es importante es que veas cómo funciona, al menos que comprendas cómo está funcionando, para que tu aplicación en el día a día no dependa a partir de ahora de estudiar el último momento, sino que te puedes organizar diciendo, uy, a ver, me lo estoy viendo venir, voy a estudiar hoy
Y si mañana ocurre esto, yo ya he hecho mi trabajo y lo tengo hecho, ¿no? Eso que dicen, ¿no? De no dejes para mañana, bla, bla. Es más un tema de organización y también es un tema de autoconocimiento al final, ¿no? De decir, mira, yo sé que esto me pasa de vez en cuando. En el caso de las niñas, pues es más evidente, ¿no? Yo sé que de vez en cuando, cada 28 días, cada 23, cada 31, pues tengo ese ciclo, ¿no? Y en ese ciclo tengo una serie de puntas que tal. Bueno, pues hablemos de eso. ¿En qué puntas estás más inspirada? ¿En qué momentos estás más densa y te cuesta más? ¿En qué momentos, pues, mira, necesitas dormir? Pues necesitas dormir y no pasa nada. Pero, claro, casar esto con esto que decía, ¿no? Con el sistema, con los tiempos que nos proporciona el sistema, a veces es complicado. Y yo creo que el buen líder o la buena líder, el buen padre o la buena madre, tiene que ver un poco más allá. También comprendo pues, que no todo el mundo quizás se lo puede permitir porque tienen sus trabajos, sus horarios, no sé qué, pero al final es un tema a priorizar. Yo siempre intento explicar que el hecho de que de este tránsito a nivel personal que yo hice en su momento y que sigo haciendo, bueno, yo creo que el hecho de que mis hijos sean unos de los principales beneficiarios de esto es uno de los motivos principales de haber hecho eso, ¿no? Entonces, no utilizarlo y no hacer honor a eso, pues parece que sería un poco, no sé, poco compromiso, poco responsable. Es decir, joder, ya que hemos roto esta cadena, al menos no pongamos otra aquí, ¿no? Claro. Y es un poco esa idea. Claro, aprender a liderar. Hablamos del mundo de la empresa. Para liderar en la empresa uno tiene que liderarse a sí mismo, liderar también a su familia, liderar también a sus hijos, ¿no? Porque, como decías tú, los niños sí son grandes maestros, pero no les demos toda la responsabilidad a ellos, ¿no? Claro, Sí, son grandes alumnos también. Para eso, precisamente desde Equitasio for Life, se están destinando una serie de talleres, jornadas formativas para padres, madres, pero ahora, dentro de nada, el 22 de octubre, que esto es la semana que viene ya, sí, vais a hacer el taller del sueño para niños, que a mí me encantó la imagen que habéis utilizado en Instagram, que de hecho la compartí como post en Story, no les comunica. Claro, jugáis con toda la simbología, ¿no? La mitología de Halloween, pero precisamente ¿para qué? Para que los niños aprendan a dormir mejor, ¿no? Que no tengan problemas de insomnio. Correcto. Además, es un taller, unos talleres que no están solo enfocados a la parte de la noche en sí, ¿no? Sino que es todo el ciclo en realidad, ¿no? Es decir, es tanto el ciclo diurno, nosotros empezamos y hacemos por la tarde, pero es ver cómo cerramos todo el ciclo diurno y comenzamos el ciclo nocturno, ¿no? Porque al final la calidad de nuestro sueño, o una parte de esa calidad, tendrá mucho que ver con la calidad de nuestro día también, ¿no? Lo que nos está ocurriendo ahora mucho es que los niños, con nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pues acaban el día con sobreexcitación, ¿no? Es decir, lo último que ocurre al final del día es que ponemos la serie no sé qué, o el vídeo no sé cuántos, o cosas que sobreestimulan, ¿no? Y entonces la idea es un poco distinta. Nosotros nos encontramos mucho con temas de sueño y creo que es algo... Ahí tenemos el post que hiciste en Instagram. Bueno, está en catalán, yo os lo digo en castellano. Sí. Taller del sueño para niños del sábado 22 de octubre, ¿no? El sábado 22, desde las 5 hasta el domingo 23 a las 12:30. Sí, yo creo que hay que reconocer esta parte que comentábamos al principio, esa parte más primaria, ¿no? Nosotros cuando trabajamos el tema del sueño, una de las primeras cosas que hacemos es intentar descartar, ¿no? Entonces, cuando viene alguien, un niño o alguna niña, con un problema con el sueño, primera pregunta es realmente si hay algo de impacto que haga que ese sueño, ¿no? Pues que esté distorsionado, que el niño no duerme bien porque ocurrió algo en un momento determinado, cosas de impacto, ¿no? Pero una vez descartado eso, tenemos que ver, que es un poco nuestra propuesta, tenemos que ver en qué parte somos responsables. Por ejemplo, una cosa que es muy típica en niños y en niñas, ¿no? Es decir, vale, el niño se va a dormir, la niña se va a dormir, y ese niño, esa niña, pues llama a su madre o a su padre, ¿no? Generalmente al principio suele ser más la madre, pero bueno, estamos ahí. Entonces, quédate aquí conmigo en la cama, ponte aquí conmigo si no puedo dormir, bla, 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 ¿no? Entonces, muchas madres y muchos padres hacen eso, ¿vale? Entonces se ponen en la cama y lo que no comprenden, porque cuando se están poniendo en la cama lo están haciendo desde sus miedos, como padres y como madres, lo que no comprenden es que en ese momento están fijando eso. Es decir, están creando una situación donde el niño o la niña, de manera muy primaria, asume que realmente tiene algo por lo que estar preocupado. Porque si no, su madre o su padre pues no se quedarían ahí, en la cama, ¿no?
Y esto tú lo puedes hacer, pero al final, creo que en el Festival de la Luz lo comenté, al final no es la mecánica lo que es importante, es decir, ese es el desde dónde. Si tú estás en coherencia y no fabricas eso dentro, es decir, no te estás quedando en la cama con el niño porque tú tienes miedo de que el niño sufra, por ejemplo, o de sufrir tú, o de que el niño no te deje dormir por la noche, pues si eso está limpio, todo cabe ahí. Ahí todo cabe, o sea, en la consciencia todo cabe, ¿no? Pero tenemos que ver esa parte, porque generalmente no suele ocurrir eso. Es lo mismo que te comentaba antes de la anécdota esta del niño del balón, ¿no? No suele ocurrir que estamos ejecutando la acción para el niño o la niña. No suele ocurrir que si no lo estamos ejecutando desde el miedo, desde la inseguridad, estamos ejecutando desde puntos que acaban calando ahí y acaban formando parte. Y claro, luego darle la vuelta a eso es costoso. Es costoso porque luego, pues claro, el niño o la niña pues ofrece resistencias porque ya ha generado un espacio, ¿no? donde ha asumido pues que si estás tú, pues no tiene miedo, y si estás tú, pues si no estás tú, pues bueno, se genera todo eso ahí, ¿no? Y muchas veces no reconocemos el desde dónde está ocurriendo eso, ¿no? Y no queremos mostrar, exponernos en esa parte, no pasa nada. O sea, cuando nosotros hablamos de esto en nuestro proyecto, nosotros hablamos de esto no porque lo hayamos leído en un libro, que también, sino porque lo hemos vivido. Hemos vivido como persona, es decir, como en empresa, como padre, como madre, como pareja. Es decir, ha habido todas unas vivencias, todas unas experiencias que han acompañado esa información. Y de eso, cuando juntamos las dos cosas, se convierte en sabiduría. El hecho de decir, vale, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, vivo la experiencia desde ese conocimiento y veo realmente dónde sí y dónde no. Y ese punto es fantástico porque no implica no fallar, sino implica que ya eres capaz de autocorregirte. Implica que eres capaz de ver, ¿no? El hecho de decir, ves, aquí me he dejado llevar, aquí la emoción o un miedo que tenía ahí guardadito que yo no sabía ni que estaba, pues ha salido y ha dominado la situación, ¿no? Y puedes ir generando, ¿no? Esa autocorrección e ir evolucionando, ir viendo, ¿no? No implica una perfección, no es decir, eso que te comenté también parece, ¿no? Decir, este tío está iluminado ya. No, pero sí que ya tienes una capacidad con esa mente abierta y ese cuerpo también abierto, receptivo, pues de autocorrección y de ver, decir, ¿ves? Esto no lo he enfocado bien. Y eso ayuda mucho y hace que haya un tránsito, que de hecho es nuestra opción como proyecto, ¿no? Que llegue un momento pues que esa persona sea totalmente autónoma. No que nos necesite y esté siempre pendiente de una corrección X, ¿no? Eso es un líder también. Eso es un líder. Eso también. Es un líder. Sí. Hacer que los demás sean autónomos. Bueno, yo creo que no dependan de él. Claro, yo creo que el hecho que hablamos de los niños, el objetivo tendría que ser muy claro, ¿no? Que es que esas personitas, pues cuando lleguen, sea su momento, pues sean autónomas y sean, puedan gestionar su vida y tengan herramientas, ¿no? Hay personas que me preguntan, por ejemplo, decir, bueno, pero con tus hijos y tal, porque al final, pues mis hijos están expuestos porque están ahí en el proyecto muchas veces. ¿A qué tipo de escuela o qué tipo de...? No, mis hijos tienen que ver todo el espectro que hay en la vida. No una... Si no ya sería, ¿no? No una religión o una sola manera de enfocar las cosas, una sola manera de ver. O tienen que ver todo, pueden ver todo y tener recursos para gestionar, ¿no? Para gestionar todo eso que va ocurriendo y que ocurrirá en sus vidas. Espero que vayan creciendo y vayan teniendo una vida fantástica. Pues recordad que está este taller, Jornada Taller del Sueño para Niños. Aún queda alguna plaza, si alguien está interesado. Sí. Tenéis toda la información, ahí están los datos de contacto de Equitació for Life. Tenéis la página web, equitacióforlife.com, tal y como está ahí escrito, equitacióforlife.com. También podéis dirigiros al teléfono que veis en pantalla, que ese teléfono está bien, ¿es el correcto? ¿Ese teléfono está bien, Monse? No lo sé. Ese teléfono, porque yo en el calendar tengo otro. Lo hemos cambiado, sí. O lo han cambiado. No, es un 691. ¿691? ¿Es este? No me suena. A ver si hemos puesto aquí un teléfono particular. Había un 607. 607, este es el teléfono correcto. Que teníamos ahí, sí. Claro. Entonces, poned el teléfono correcto. Y ahora, igualmente, a ver, si vais a la página web, Equitació for Life, ahí está la información. También en Instagram, Equitació for Life, también los podéis seguir. Ahí está el teléfono, correcto. 607-492-187. Había puesto teléfono personal. No, este es el teléfono de empresa. 607-492-187. Con el prefijo 34, si llamáis o escribís,
desde fuera de España, si queréis bajaros. Claro, porque de momento todo esto es presencial. Sí, sí, de hecho esta semana hemos tenido algunos correos pues de personas de distintos puntos de España que se están planteando hacer algunos intensivos, que también era la posibilidad, porque no es nuestra instalación, pero en el espacio que compartimos también hay un espacio de hotel rural y restaurante, y o sea que esa posibilidad también está. Hay veces que vienen personas y hacen un intensivo de una semana y alojamiento, comen allí, o sea que también es algo que es factible. Y luego además, a partir de aquí próximamente habrá talleres para padres y madres. Sí, estamos ahí con las jornadas para liderar en casa. Fíjate, esto es un punto importante. Ahora dentro de unos días vamos a hacer un evento muy especial aquí en la productora, en Alex Comunica, que se llama Reevolución, donde tenemos invitados como Borja Vilaseca y también expertos en educación. Y nos vamos a centrar mucho en eso, en la nueva educación, cómo hay que educar a estos niños que están saliendo ahora, que muchos son muy contestones o muy rebeldes, cuestan de domesticar o de llevar como un caballo rebelde, ¿no? Un pura sangre, un caballo salvaje. De hecho nosotros decimos siempre que el caballo domado todo el mundo lo quiere y que el caballo no domado, el caballo salvaje, solo los queremos los que sabemos. Porque vemos todo el potencial, vemos toda esa parte, pero ese potencial, una de las cosas que tenemos que comprender es que no es un potencial que sea para nosotros. Que eso es una parte también, ¿no? donde muchas veces en esas líneas educativas, ¿no? Y la otra parte es que, esto que comentabas, que me parece fantástico, me voy a apuntar lo del evento, el tema educativo, el sistema educativo como tal, yo creo que ya el nombre está mal, ¿no? Es decir, quien tenemos que educar somos nosotros. Y luego el sistema tendría que ser un sistema de enseñanza o de aprendizaje, sí, pero la educación es una responsabilidad de los padres y de las madres, ¿no? Mira, ahí vemos, por ejemplo. Sí. ¿Qué vemos allí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos viendo a dos niños que están haciendo unos ejercicios de equilibrio, que suelen ser algunos de los para reconocer pues su centro de gravedad, todo lo que es zona pélvica, y están ahí ya, están en una fase, normalmente no se empieza ahí soltando las manos, pero aquí sí que ya están en una fase donde ya se han soltado de manos y están confiando. Están confiando pero están confiando en ellos, que esa es la otra parte, ¿no? Bueno. O sea, no es el hecho de que tengamos que confiar en el caballo o en la vida. O sea, hay que tener confianza en eso, evidentemente, si lo abarcas desde la confianza, pero la confianza gratuita es complicada. Y todos venimos con nuestras cargas de educación, con nuestros paradigmas. Entonces, a veces tenemos que hacer como un tránsito, ¿no? Y es más fácil confiar cuando uno ya comprende, es decir, cuando ha hecho un trabajo y ha cambiado esos paradigmas, esas líneas. ¿Qué vemos ahora en pantalla? Sí, mira, ahora vemos a la Débora, que es una de las compañeras que tenemos ahí en Equitació for Life, que le está poniendo bien toda la parte de la brida al caballo, al Hércules, se llama Hércules. Hércules. Sí, parece, todo el mundo, los que ya tenemos una edad, parece el de Pipi Calzas Largas. Sí. Los jóvenes eso no lo reconocen, pero prácticamente. Pero bueno, ese trabajo es decir, está ahí. Eso que te comentaba de la consciencia en la relación, al final el caballo se deja hacer de todo cuando tú estás en ese punto, en esa coherencia, en ese ser, ¿sí? Es decir, porque te reconoce igual que un niño, ¿no? El niño, más salvaje o menos, no está tan alejado del ser como los adultos, ¿no? Porque acaba de llegar, es decir, está más en contacto en esa parte esencial, ¿no? Entonces, es fácil, entre comillas, cuando tú ves eso y lo ves en ti, es fácil ver eso, ¿no? Ese pura sangre, ¿no? Decir, madre mía, pero si esto, ¿cómo lo tienen ahí en esa cuadra encerrado? ¿Por qué lo tienen ahí? Porque tienen miedo, porque nadie se ve capaz, porque el único que se atreve sería alguien que lo intentaría someter y lo machacaría ahí para romperle el alma y entonces pues ya va a ser un buen caballo. Pero si ese caballo no ha nacido para eso, ya se le ve. Ese caballo ha nacido para ser líder de una manada, ¿no? Pero si le rompes el alma, pues seguramente acabará siendo un chucho en la manada. No va a ser. Si le rompes el alma. Sí, es que es una rotura. Para mí es una expresión, no sé si a veces es difícil explicar en palabras las cosas relacionadas con el sentir o con el ser, ¿no? Me encanta la frase. Pero es una expresión que yo siento muy adentro, porque siento que tenemos una responsabilidad con eso, ¿no? Y que cuando tú pones tu yo por encima y lo único que te preocupa, y yo esto lo he vivido, y lo he vivido mucho con los caballos, ¿no? El hecho de que la única preocupación ha sido el yo. Es
decir, pues yo cojo este caballo y lo someto y hago esto y tal, porque lo que quiero es venderlo, quiero hacer no sé qué, quiero hacer no sé cuántos, y me da igual el caballo en realidad, porque lo que quiero hacer es negocio, ¿no? Y no tienes en cuenta unos mínimos, ¿no? Claro, ¿tú qué ves? Pues que esa entrega de la que te hablaba antes, pues ya no está. O sea, el caballo ya no se entrega, ya no hay un... No ves un caballo feliz, no ves un niño feliz, no se entrega, ¿no? Es ese punto con los niños. Claro, es ese punto con los niños que esto seguramente por Javi La Seca, muchas otras personas que has tenido aquí, es ese punto de le meto la bronca al niño cuando salta en el sofá, pero cuando está quieto ahí amargado no digo nada. Y el niño asocia que estar amargado y estar ahí estar pasivo es lo correcto. Es lo correcto. Y claro, pues, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo un poco eso, ¿no? Claro, en el caballo es más visible porque tradicionalmente se ha usado más la fuerza. Entonces, claro, es muy visible. Cuando se usa tanto la fuerza es tan evidente decir, tío, o sea, qué fuerte, ¿no? Con los niños no, pero es igual, le puedes romper el alma igual, sin usar la fuerza. A mí me ocurrió una vez, te lo cuento esto, ¿sí? Me ocurrió una vez que con un caballo, y esto me ha servido para siempre, para que veamos cómo influye nuestro registro energético, ¿no? Estábamos domando un potro, un caballo joven, para un cliente, ¿vale? Y entonces, de vez en cuando los juntábamos. Ese día el cliente vino muy cargado, el trabajo muy mal, la pareja muy mal, todo muy mal. Entonces, pero él insistió en querer montar porque teóricamente tocaba. Insistió, se puso muy tontito y venga, va, se subió. El caballo, a las 2 vueltas, se grupó. Grupó es que pegó un golpe con el culo, se lo sentó aquí en el cuello. Pero se paró. Lo dejó recolocarse, o sea, lo avisó. Es decir, así no. ¿Vale? Entonces, al cabo de 3 vueltas volvió a ocurrir lo mismo, ¿no? Y entonces, con el compañero que estábamos haciendo el trabajo, me dijo, mira, vamos a separar el binomio, yo me quedo con él y lo pongo un poco a sitio, hago que descargue toda esa densidad, y tú te pones con el caballo, lo pones también un poco a sitio para que vea tal, ¿no? Vale. En ese momento, después de haber visto eso físicamente, me impresionó un poco, ¿no? El hecho de decir, porque el caballo además era muy grande, y cuando ves algo así, lo primero que piensas es, esto es lo que me va a hacer a mí ahora cuando yo suba, ¿vale? Entonces, yo no fui consciente en ese momento de todo mi poder. Y cuando me subí, el caballo se desplomó, que es lo que hace una presa cuando ya asume que se lo van a comer. Yo subí tan enchirinado que el caballo se cayó. O sea, tuve solo el momento de quitar los pies del estribo para no engancharme de esto, y se quedó ahí tumbado hasta que yo salí. ¿Vale? Eso me enseñó que esa incidencia la tenemos en nuestros hijos. Es decir, ese registro, ¿no? Esa potencia, cuando tú entras a destiempo, esto que te decía antes de las ayudas, los tempos, claro, y entras no viendo el nosotros, sino solo viendo el yo, porque yo cuando entré en ese momento, entré de esa manera autoprotegiéndome, ¿no? Es decir, este caballo va a hacer lo mismo conmigo, yo ya le voy a marcar quién soy para que ni lo piense, ni se atreva, ¿no? Entonces, eso me enseñó que tenemos un poder, ese poder también que comentamos en su momento, pero tenemos un poder que va mucho más allá del físico, y que eso los niños lo reciben de una manera muy contundente. Es decir, ese registro, esos movimientos, si no somos conscientes de eso, con una mirada los hundimos en la miseria. Con una sola mirada les hemos reventado la vida. Sí. Y luego no sabemos cómo se ha creado ese pozo ahí. Lo cual no quiere decir ser permisivo, decir todo amén al niño y que haga lo que le dé la gana. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. No, pero tenemos que tener esa conciencia del nosotros. Primero del yo y después del nosotros, ¿no? Por eso hablabas tú al principio, o hemos comentado el hecho de primero lo hago conmigo y luego lo sigo haciendo. Claro, yo lo he hecho conmigo, los caballos me han dado la oportunidad, y luego todo esto, claro, cuando lo pongo en práctica con mis hijos, los resultados son... ¿sí? ¿Son los resultados socialmente perfectos? Pues no. Pero es que yo estoy respetando su naturaleza. Entonces yo no espero que sean socialmente perfectos. Espero que ellos encuentren su autenticidad, que vean su parte fuerte, su unicidad y tal. Y para eso, por ejemplo, momentos como este que te comentaba a mí me han servido mucho para ver ese registro, ¿no? Ese movimiento, decir, ves, es que entrabas que dabas miedo. Y esto lo haces con un niño y ocurren esas cosas. Entras dando miedo porque hay algo en ti que no has resuelto. Que muchas veces pagamos frustraciones, nuestra frustración la pagamos con el hijo. Bueno, esa parte que vimos antes de la confianza que hablábamos, sí. ¿Por qué yo entré de esa manera ahí? Pues porque yo aún no había reconocido el poder en mí. Entonces, como lo ponía en duda solo viendo cómo había ido con el otro jinete, ¿no? Entré con todo activado. Pero ese poder ya estaba ahí. Entonces, el caballo sí que lo vio.
Además, el caballo, en este caso, cuando hablamos de un potro, este caballo era muy grande, pero no dejamos de hablar de un niño pequeño mentalmente. O sea, es como un niño de 3 años. Sí. Entonces, cuando entré, claro, físicamente fue todo muy grande, ¿no? Fue como con letra de palo, decir, mira, más grande no te lo puedo contar, ¿no? Y cómo se desplomó, y claro, yo me quedé alucinado. Hostia, pero si no he hecho nada. O sea, solo me subí, cogí aire como de... Y el caballo se hundió en la miseria, ¿no? Es decir, ostras, si esto está pasando con este caballo con 700 kilos de animal, cada vez que yo miro a mi hijo, ¿qué pasa? Cada vez que él busca mi mirada cuando se ha caído o ha fallado en algo, vamos a llamar fallado, que no existe fallar, pero ha fallado en la cocina intentando hacer una tortilla y le ha caído el huevo en el suelo, o yo qué sé, o se ha ensuciado, o sea, y esa mirada, eso que estoy transpirando, ¿qué incidencia tiene en él, no? Y eso crea ahí esos pozos de los que te hablaba, ¿no? Se quedan unos pozos ahí claro, luego te preguntas, ¿por qué mi niño no se atreve a hacer nada de todo esto? Claro, eso tú lo ves y lo puedes corregir si eres consciente. Antes te hablaba de la autocorrección, ¿no? Es decir, se te puede escapar, pues no estamos hablando de perfección, pero si lo ves, a lo mejor no ahora, pero en 1 hora, en 3, mañana, pues serás capaz de ver eso, ¿no? Es decir, ¿ves? Esto lo hice así con mi niño y esto es lo que está creando esto. Y ahora lo voy a corregir, ¿no? Te da esa oportunidad. Antes veíamos los caballos. Veíamos, no sé si podemos recuperar esa foto, que me encanta la foto en la que se ve 2 niños montando en los caballos, además sin manos, Sí. con absoluta confianza. Momento Titanic. Hay que decir una cosa, los que hemos estado en contacto con un caballo, es decir, el caballo cuando te mira, yo lo he sentido muchas veces, cuando un caballo te mira es como si viera en tu alma. Es decir, hay una unión espiritual entre el hombre y el caballo que yo no sé si se puede encontrar algo parecido con otro animal. Posiblemente sí, no lo sé, pero un caballo se nota mucho. Estoy seguro que muchos padres y madres dirán, pues yo quiero cambiar la energía que tengo, la interacción que tengo con mi hijo, quiero liderarlo, no quiero meterle broncas continuamente, no quiero romperle el alma, o sea, quiero que realmente sea que desarrolle todo su potencial entre unos límites, obviamente, ¿no? Pero quiero cambiar esa relación con mi hijo. Y seguramente estarán pensando, y seguramente trabajando con los caballos lo puedo conseguir. Pero muchos pueden tener miedo, decir, a ver si mi hijo se va a montar en el caballo, va a tener un accidente, se va a caer. No. Nosotros somos un laboratorio. Es decir, todo lo que tengamos asimilado en concepto de caballo como ocio, por ejemplo, ¿no? Las primeras imágenes que pueden venir a la mayoría de las personas es el concepto de ocio, ¿no? De cogemos el caballo, vamos de excursión por, yo qué sé, por la montaña, o nos vamos a Menorca, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque, de hecho, el principio del caballo es solo el cepillarlo, solo toda esa parte que tú estabas comentando. Ahí ya salen cosas para trabajar. Sí. Ya lo tienes atado en la anilla para cepillarlo y el caballo se empieza a mover. No se reduce a la monta. No. De hecho, la monta en sí es una fase más, por decirlo así, ¿no? Pero ni mucho menos. Desde el principio ya ves que hay muchas cosas que podemos comentar y podemos trabajar. Y la idea justo es esa, ¿no? Nosotros somos un laboratorio para eso. Es decir, hacemos todas las pruebas que se hacen en un laboratorio con fuego, con los químicos, con todo lo que haga, explosiones, todo, para reconocer eso que comentábamos, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué cuando mi niño hace esto? ¿Por qué cuando ocurre esto yo reacciono de esta manera? ¿Por qué? O sea, parte que has comentado tú, ¿qué toca en mí, ¿no? Todo esto. Porque al final no tendría por qué. Si no tenía por qué. Una de las cosas que descubres con el caballo es que la relación nunca es personal. Tiene una conexión de ser a ser, pero no se personaliza, no es esa acción de decir, no le ponemos cargas de títulos, ¿no? De eres mi amigo, o eres mi pareja, o eres mi hijo. Todo eso desaparece ahí. Entonces, es una relación de ser a ser, que te enseña el hecho de decir, ¿cómo puedo involucrarme, comprometerme, responsabilizarme sin que sea un título el que diga el qué, sino por el hecho de yo ya soy, hago todo ese trabajo, me reconozco y en esa seguridad, esa confianza, pues me permito, ¿sí? Pues poderme involucrar contigo, poderme responsabilizar, poderme comprometer, poderte acompañar sin esperar, ¿no? Sin esperar que es una parte un poco de esa parte que hablábamos del liderazgo, ¿no? Muchas veces tanto madres, padres, parejas, empresas siempre esperamos la compensación, ¿no? Y entonces está bien que esté una compensación, sobre todo en empresa, pues evidente que tiene que haber unas líneas, ¿no? Pero esas compensaciones habitualmente son compensaciones que tendrían que ser, pues, económicas, es decir, la parte de empresa. La otra parte, el buscar de, claro, es que tú hoy no me vas a ayudar en esto, yo pensaba que éramos amigos,
esos cruces, ¿no?, de conceptos, eso tiene que limpiar. Y una vez está limpio, el líder pues lidera de una manera consciente, no desde un punto, no poniendo esas cargas ni todo eso, ¿no? Si queréis más información, hombre, yo os lo recomiendo porque yo he conocido además testimonios, casos de personas que gracias al trabajo con caballos han mejorado muchísimo y han aprendido sobre todo pues a liderarse, a reconocer la energía, aquello que no estaban haciendo bien en su vida, simplemente con el contacto con el caballo, esa energía. Luego, decir, yo creo que no hay otro animal en el planeta con el que se pueda establecer esa unión espiritual de fondo con el caballo. Y lo digo yo, que he tenido perros, he tenido gatos, he tenido gallinas, bueno, cabras aún no he tenido. Pero alguna vez que sí que he tenido la suerte de poder no montar un caballo, porque nunca he montado un caballo en mi vida, cosa que quizá ahora sí que haré, no lo sé. Bueno, ahí tenemos que hablar con Equitación for Life. Estamos. Sí que he tenido contacto con ellos y de cuando un caballo te mira, o sea, ve en ti, ve en tu interior. Hay una conexión. Claro, es que históricamente, además, siempre hemos ido, ¿no? Se suele decir que el mundo se conquistó a lomos de un caballo, ¿no? Entonces, hay un histórico ahí. Y luego en la parte que comentabas de la monta, la parte de la monta es importante porque tiene un componente, o nosotros consideramos que es importante porque tiene un componente físico de exposición, ¿no? Tiene un componente que, es decir, la profundidad de nuestro autoconocimiento tendrá que ver con la profundidad también de nuestra exposición. Es decir, si tú y yo pues hablamos aquí, ¿no? Y realmente pretendemos conocernos y llegar a un punto más profundo, pues seguramente solo con esa parte no tendremos suficiente, ¿no? Entonces, la parte de la monta, que nos coloca a nosotros en esa posición de líder en falso, ¿no? Esa parte como cuando aún no tienes las cosas claras, es un líder en falso, ¿no? Te pones ahí, te expones, pero no tienes muy claro el qué, ¿no? Entonces, es una parte importante y nos sirve mucho para ver todos esos elementos. Ahí puedes ver la página web, equitacionforlife.com, se escribe equitacionforlife.com, donde se explica, ya te explican ahí que te acompañamos con nuestros caballos para que aprendas a coger las riendas de tu vida, hacéis terapia con niños, con adolescentes, terapia de adultos, formación también de profesionales, y ahí tenéis el contacto, que es el 607-492-0187. ¿Dónde estáis, Santi? Nosotros estamos en Santa María de Palautordera. Esto es un pueblo al pie del Montseny. Estamos en una zona que es muy chula, porque cerca de Barcelona. Estamos justo, de hecho, entre Barcelona y Gerona. Estamos a unos 50 kilómetros, son 40 minutos, hemos tardado hoy, 35, 40 minutos. Y estamos en una zona que está muy bien porque el Montseny es parque natural, estamos muy tranquilos, hay mucho verde, o sea, que es un poco también el escenario, ¿no? Para conectar con esa parte natural, ¿no? Con esos tempos, con ese... Ahí podemos ver un vídeo donde se ve a Santi con los caballos de fondo, de presentación. Sí, es un vídeo de un minuto así. Sí. Bueno. Equitacionforlife.com, ahí tenéis toda la información. Ya os puedo decir que el equipo de Alex Comunica nos iremos para allá, porque tenemos ganas de experimentar también con los caballos y creo que aprenderemos mucho para mejorar y para liderarnos, y yo también como líder mejorar también, porque oye, la mejora es continua, ¿eh? En esta vida la mejora es continua. Es que yo creo que eso lo tenemos que tener clarísimo. Estamos en formación continua. O sea, el que esté pensando en este paradigma de hago 3 años, hago 2, hago 1, hago 5 y aquí me paro, en el concepto de padres, madres, ¿no? Con los hijos, es formación continua. Hay que abrir la mente y estar siempre dispuesto y aprovechar cada día, que bueno, es un regalo. Santi, gracias por estar en Alex Comunica y sigue adelante con esta labor que está ayudando tantísima. ¿Copas sin brillo, mojadas y con manchas a pesar de usar abrillantador? Prueba Finish Abrillantador 3 en 1. Más eficaz que la marca blanca para proteger tus copas, dejándolas más secas y brillantes. Finish Abrillantador 3 en 1. Número 1 recomendado.